Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La Cátedra de San Pedro Apóstol. Cátedra significa sede fija. En el ámbito académico se habla de una cátedra como el lugar donde se imparte la enseñanza. En esta fiesta recordamos que Jesús le dejó a San Pedro y en él a toda la Iglesia la misión de enseñar. Esa enseñanza constituye el magisterio de la Iglesia, que de manera dinámica sigue transmitiendo el mensaje de Jesús. Iniciamos nuestra celebración cantando: Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe. Bajo el signo del amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe. Bajo el signo del amor y la unidad, tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta fiesta tan importante que es la Cátedra de San Pedro Apóstol. Es decir, cátedra significa el lugar desde donde el que está sentado, entre comillas, así como Jesús, que se sienta para enseñar la cátedra de San Pedro, significa que tenemos un pastor, un maestro, alguien que guía nuestra iglesia, que guía nuestra comunidad. Eso es muy importante dentro de cualquier comunidad. Alguien que esté al frente del Atiguazú, ¿verdad? Para que podamos justamente vivir en la unidad. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a pedir por nuestra iglesia y especialmente por nuestro Papa, que el Señor le conserve siempre en ese camino de unidad de nuestro pueblo, de nuestra iglesia. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, no permitas que ninguna tribulación nos perturbe, puesto que nos afirmaste sobre la piedra de la fe apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado. Velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo quiere Dios, no por un interés mezquino, sino con abnegación, no pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Y cuando llegue el jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo está a la escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen
que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces estamos celebrando esto que le llamamos la cátedra, ¿verdad?, de Pedro. Cátedra, la silla, el lugar desde donde se enseña. Muchas veces en el Evangelio, y justamente San Mateo que estuvimos escuchando aquí, Jesús, por ejemplo, sube a la montaña de las bienaventuranzas. Y cuando llega, dice Jesús allá, abrió la boca, dice, abrió la boca, es decir, comenzó a hablar, a enseñar. Y ande diga tú ya calculando, eres la yo pidía lleva muy bate y cane hoy te han ya era hey pa, cane hoy te no. Nosotros sabemos que cada palabrita, cada verbo utilizado en la Sagrada Escritura tiene un significado profundo, un significado teológico. Y de aquí viene esta gran celebración que nosotros tenemos, y de aquí viene la palabra, el catedrático, la cátedra. Entonces viene a ser ahí donde se sienta. Y desde ahí entonces comienza a enseñar. Nosotros, gracias a Dios, ¿verdad?, tenemos el centro de nuestra enseñanza. Siempre tenemos quien pueda regir, quien pueda ayudarnos verdaderamente a que exista la unidad dentro de la enseñanza. Y esto es lo que le llamamos el magisterio cristiano, el magisterio de la Iglesia. Tenemos que estar atentos, queridos hermanos, sobre todo hoy en día, porque en las redes circulan mucha gente que oye pointe, geinte, o sea, sin mucho estudio teológico, sin mucha razón de ser, o pointe. Pero recuerden otra cosa, hay mucha gente malintencionada que justamente lo que quieren es dividir, ¿verdad?, al magisterio. El magisterio de la Iglesia es uno, ¿verdad?, este magisterio, y por lo tanto tenemos que estar atentos. Está entonces el centro de donde nosotros tenemos que, como cristianos, en la unidad, reflexionar y hacer un camino cristiano. Y esto ciertamente es responsabilidad de todos. Tenemos un pastor, tenemos a un papa, tenemos en este momento a Francisco, y bueno, vamos a escuchar, vamos a ser también muy respetuosos, pero vamos a mirar sobre todo el magisterio, la enseñanza. ¿Qué es lo que el Señor nos va diciendo? Recordemos que la religión es un religarnos a lo esencial y lo fundamental de nuestra existencia. La religión, religarse a tu existencia, quiere decir que tiene que responder a las necesidades de la gente, del pueblo. Es el diálogo, es la revelación de un Dios que se va mostrando, que se va encarnando y que nos muestra el camino que tenemos que seguir. Cuando uno tiene que regir, tiene que dirigir, tiene que estar como el catedrático para enseñar, para hacer que seamos fieles a la enseñanza del Señor, ciertamente que tenemos que estar muy atentos en la interpretación de la misma palabra del Señor. Y entonces yo te digo, le dice Jesús a Pedro, hemos leído hoy, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Y luego, famosa frase, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Queridos hermanos,
Esto es importante para nosotros. Upeañandeñas enduana, yaheshana, tenemos que ser muy respetuosos. Tenemos que rezar sobre todo por los que están al frente de nuestras comunidades. Y gatujanguaya ella cuera lleva peñandillara pitumarangatu, topocó ese cuera, toyesa cuaibe. Que vean la realidad que les rodea, sobre todo la necesidad del pueblo, de la gente, y que respondan también a estas necesidades esenciales y fundamentales de un religarse con el Señor desde el aspecto bien concreto de nuestra existencia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que siembren la amistad y la comunión en la sociedad, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los padres de familias, para que comprendan el amor de Dios y bendigan siempre a sus hijos, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los matrimonios separados, para que no abandonen sus compromisos cristianos en la comunidad y la fe en Dios, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por todos nosotros, para que la enseñanza de Jesús nos ayude a comprender el reino de Dios, oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta con bondad, Señor, las oraciones y ofrendas de tu Iglesia para que alcance la vida eterna guiada por el apóstol San Pedro, cuyo magisterio la mantienes en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pastor eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y salvación de tu Hijo Jesucristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cácupe, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Dios y Padre nuestro,
que en la celebración del apóstol San Pedro nos alimentas con el cuerpo y la sangre de Cristo, haz que este misterio de redención sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.